Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que estando en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación a las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estoy bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, disculpen hermanos, por razón estaba mal. Bueno, pues ya leímos más Biblia, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 5, discúlpenme, nadie me dice nada. Es que es otra versión, dije, a lo mejor hermano te... Oh, sí, tal vez. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 15. Amén. Amén. 12 al 15, ahora sí ya estoy bien. Dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traeremos Dios. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Amén. Al 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Ahora sí leí bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, cierto. 1 Tesalonicenses 5, estoy en el 4, hermanos. Yo creo que voy a editar otro día. ¿Quiere que leamos toda la O a la tercera va la vencida, ¿verdad? Bueno, ahora sí, 5. Ahora sí les prometo que esta sí es la verdad. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Ahora sí, 5, 2. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y mayor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ahora sí estoy bien, ¿verdad? Mirad, y termino, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos a otros, unos para con otros y para con todos. Amén. Releo el versículo 14, que es el central de esta parte bíblica. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Toma su lugar, hermanos. Bueno, uno de los frutos que vamos a ver, es más, que vamos a terminar, ya lo estamos terminando, ¿verdad? Que es la paciencia. Amén. Y hablando de la paciencia, Dios es paciente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya llevamos como ¿cuántos dones, cuántos frutos, hermanos? Ya llevamos como 3, ¿verdad? Y ahorita vamos en la paciencia. Estamos estudiando Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y en esta ocasión vamos a terminar lo que es la paciencia. Le dejamos ahí inconclusa, ¿verdad? Vimos lo que es la paciencia de Dios, porque Dios es paciente para con todos, dice el apóstol, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios es paciente, hermanos, y está esperando que todos se conviertan, o todos, la paciencia de Dios tiene un objetivo, es que se salven. Amén, hermanos, que se salven las demás personas. Ahora, yo les decía la semana pasada, hagamos un ejemplo, hagamos una dinámica. Yo les decía, imagínense que un ladrón esté golpeando a una anciana o a un hombre de edad, y que nosotros estemos viendo que al lado está un policía y que ese policía no haga nada, y
que estamos viendo que el hombre está golpeando a uno de los ancianos. Hermanos, ¿sabe usted que un policía puede ser llevado a juicio por esto? Porque ellos están para protegernos, ¿verdad? Porque el policía tiene la pistola, tiene la macana y tiene la fuerza suficiente para hacer algo. Ahora, imagínese Dios y los pecados de todos nosotros. Hermanos, Dios es paciente, decíamos. Dios puede hacer algo con las personas que ahorita están cometiendo errores. Porque Dios puede fulminar a las personas, Dios puede hacer cualquier otra cosa y parar el mal que está en el mundo hoy. Pero dice la Biblia que Él es paciente, hermanos. ¿Qué quiere decir paciencia? Si por un lado vemos la paciencia, por otro lado vemos un enojo que está contenido de Dios. Amén. Y yo le decía el ejemplo la semana pasada cuando les decimos a los niños, no hagas esto, ¿verdad? Y luego el niño, la niña vuelve a hacerlo, vuelve a tirar, vuelve a hacer la misma travesura. Le volvemos a decir, no hagas esto. Y ahí va, lo hace. Y luego vuelve a hacer lo mismo, le decimos, no hagas esto porque te voy a pegar, y lo vuelve a hacer. A la tercera, el padre que no haga algo con los niños es porque tiene mucha paciencia, ¿verdad? Mi papá la primera nos decía y luego no tenía mucha paciencia. Hermanos, Dios es paciente con los hombres, con las mujeres de hoy que están cometiendo errores, que están en pecado. ¿Por qué es paciente? Esperando que se arrepientan de lo que están haciendo. Pero ojo, mientras Dios está siendo paciente, su ira se está extendiendo. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de un castigo que Dios está esperando, y va a llegar el momento en que Dios va a conocer la ira de Dios y va a decir, como dice la Biblia, hasta aquí consumado es. El momento de la ira de Dios tiene un punto, y el profeta lo toma en el libro de Zacarías y dice, en la final trompeta ya no más, dice Dios, aparecerá en la final trompeta. Y entonces Ezequiel dice que todos los hombres conocerán a Dios, porque Dios se va a hacer presente con su ira. Ahora ya no su paciencia, ahora la ira de Dios. ¿Cuántos estamos comprendiendo la paciencia de Dios? Ahora vea usted de nuevo el versículo que leímos, que tuve que leer media Biblia para llegar ahí. Dice, véalo por favor, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente. ¿Para quiénes, hermanos? Para con los que están ociosos, para con los débiles, para con los que todavía no creen. Hermanos, nos desespera estar hablándoles del Evangelio y que no se conviertan a Cristo, ¿verdad? Todos quisiéramos que las personas se conviertan, entiendan que es Dios, y que en ese momento acepten a Cristo y que nos digan, vamos a bautizarnos, pero no es así. Dios dice a través del apóstol Pablo que debemos de ser pacientes con los débiles. Ahora, ¿ya se fijó algo? ¿Ya se fijó que la paciencia en primera instancia Dios la tiene hacia nosotros? Y que luego esa paciencia nosotros la podemos ejecutar en nuestras vidas, siendo pacientes en nuestras vidas espirituales. Amén.
Es decir, el carácter de Dios, como decíamos, los frutos son el carácter de Dios formado en cada cristiano. Y los dones que Dios nos da son la herramienta para realizar el trabajo en la iglesia. Pero los frutos del Espíritu, es el carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros, con lo cual nosotros hablamos del Evangelio. Amén, hermanos. Imagínense a alguien que no tenga paciencia y que empiece a hablar del Evangelio y les empieza a ofender, ¿verdad? Empiezan a ofender a las personas. Un hermano grande de edad, yo creo que ya tenía mucho tiempo predicando el Evangelio, se acercaba a las hermanas. A las personas que no conocía les decía fatuas. Yo, si alguna vez decía eso, seguro que nos aventaban la policía, ¿verdad? O piedradas. El hermano llegaba y le decía, a ver, ustedes mujeres fatuas. No conocía a las hermanas, a las personas, perdón, y les decía fatuas. No tenía paciencia, ¿verdad? O tenía el don del convencimiento, a saber. Pero bueno, lo que estamos estudiando en esta tarde es que Dios nos da de su paciencia. Y que así como Dios es paciente con los que van a creer, nosotros también seamos pacientes en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio. Porque Dios a través de su Espíritu Santo está conformándonos a su carácter. Y hoy estamos estudiando lo que son los frutos y los dones. En esta ocasión los frutos, y es la paciencia. Vayan a otro texto, por favor, antes de pasar a otro don, a otro fruto, disculpen. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, y con esto voy a terminar esta introducción de lo que habíamos quedado la semana pasada. ¿Qué estamos estudiando en esta tarde, hermanos? Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4, en el versículo 1 al 3: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Hermanos, Pablo dice que con toda humildad y mansedumbre, ¿verdad?, nos soportemos. ¿A alguien le suena familiar la palabra soportar? ¿No? Cuando alguien la ha utilizado la palabra soportar, cuando dicen ya no te soporto, ¿verdad? Espero que no la hayamos dicho mucho. Pero cuando decimos esa palabra, ya no te soporto, es porque alguien estuvo ejercitando nuestra paciencia, ¿verdad? Pensaban que iban a decir otra cosa, ¿no? Estaban ejercitando nuestra paciencia. Oiga, hermano, en alguna ocasión tenemos que acercarnos con los hermanos que han exigido en nosotros y que han sacado nuestra paciencia, han ejercitado nuestra paciencia, ¿verdad? Yo vi una vez a un boxeador que había sido campeón y lo estaban entrevistando y le decía, estaba dando gracias a todos, gracias a mi mamá, gracias a mi, porque me apoyaron, y luego le decían gracias a mi entrenador porque él me entrenó, ¿verdad? Hermano, deberíamos darle gracias a algunos hermanos, ¿no?, que nos han ejercitado la paciencia. Sí habrá algunos hermanos, o nosotros a lo mejor servimos de sparring espirituales a alguien y lo exasperamos hasta que hiciera uso de su paciencia, ¿verdad? O a lo mejor hemos sido buenos entrenadores y ellos han clamado, Señor, dame paciencia con este hermano, ¿verdad? Una de las virtudes de Dios es la paciencia.
y nosotros debemos de ser pacientes. Ayer estaba en el consultorio, hermano, y entraba la doctora y no me daban mis ¿cómo se siente usted, hermano, cuando está en un consultorio y le van a dar los análisis? ¿Cómo se siente? Bien padre, ¿no? Nervioso. ¿Cómo se siente usted? Nervioso. Y luego entra uno y sale y dice, ay, no, aquí no es. Y ay, se pone uno más. ¿Verdad? Pero necesitamos la paciencia de Dios, de entender que Dios es el que nos cuida y que nos protege. Necesitamos ser pacientes en todo momento, en todo lugar, en la iglesia más. Si hubiera paciencia en su pueblo, yo creo que hubiera todavía hermanos que no están ya con nosotros, que no fueron pacientes y que no entendieron la paciencia de Dios y no pudo soportar a su hermano que lo ofendió, que le dijo que no lo saludó, que le jaló el cabello, quién sabe. Pero Dios nos llama a ser pacientes entre nosotros, hermanos. Amén. Miren, nosotros los que estamos en este lugar tenemos que pedirle paciencia porque en ocasiones vamos a fallar. Causa de lo mismo del ser humano, y que Dios nos dé paciencia para entender a aquel que nos haga desatinar. Que Dios bendiga a su iglesia a través del fruto de la paciencia, y que esperemos al Señor Jesucristo en las nubes, pero con paciencia, y que hablemos del Evangelio con paciencia, esperando el cambio que Dios va a hacer en las personas en su tiempo, en su momento, no en el momento de nosotros, sino en el momento de Dios. Como dice la Biblia, orar sin cesar, con paciencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice el siguiente fruto es benignidad. Apunte benignidad, por favor. Ya de la paciencia nos acabamos la paciencia, nos acabamos el tema de la paciencia y pasamos a la benignidad, ¿verdad? Ay, ya me acabaste la paciencia. Bueno, pasamos al fruto que es la benignidad, y si tiene usted allí con qué escribir, escriba, por favor, y sea paciente conmigo porque puedo equivocar, ya vio. La palabra paciencia proviene del griego cherestotes, así dice, así como lo están escuchando, cherestotes. Esa palabra, o sea, benignidad, quiere decir benevolencia en la acción, y también ya lo habíamos visto, que es una dulzura, una disposición y gentileza en el trato con otros, afabilidad. También lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan, hermanos? Es aquella persona que en todas partes cabe, ¿verdad? Hermano, yo llego a una reunión y soy de los que está callado. Y si todos se callan, yo también me callo. Hay hermanos que no tenemos muchas pláticas, solo cuando estoy aquí arriba, pero hay hermanos o hay personas que son el alma de la fiesta, ¿verdad? Son las que están plática y comentando. A mí se me acaba la plática. Hay personas que tienen un trato, una dulzura, una forma de interactuar con los demás. A eso se le llama benignidad. Son amables, tienen un trato dulce. Ajá. Son personas que tienen ese fruto del Espíritu Santo que lleva y que ayuda a tener una conexión con las demás personas. Caen bien, ¿no? Pero hay otros que no tenemos ese fruto, que batallamos para entablar una conversación, para hacer que las personas nos acepten, para caer bien, pues, y empezar a hablar de Cristo, del Evangelio, el fruto de la benignidad es de Dios. Y Dios, hermanos, nos lo puede dar a nosotros.
Había un hermano que iba a tocar la puerta de los íbamos y estábamos hablando del evangelio, pero hay uno que tocó la puerta pero no se le ocurría decir nada. No podía tener ese trato amable. Hay hermanos que necesitamos hablar, pedirle a Dios la benignidad, la forma afable, la forma dulce de hablar. Y en la Biblia hay varios ejemplos de personas toscas para hablar. ¿Verdad que sí hay personas? A mí iba al centro del país y me decían, tú eres del norte, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes hablan golpeados. Le digo, no es cierto. No, digo, es que nosotros así hablamos, pero no porque estemos enojados. Yo creo que ya es una costumbre, ¿no? Dice, no, ustedes andan enojados. Y los del centro del país hablan como más calmaditos, ¿verdad? Hablan así más tranquilitos. Amados hermanos, cuando un hermano tiene problemas y dificultades, póngase un matrimonio, pues. Imagínese cómo vamos a llegar con el fruto del Espíritu y hablar de forma afable, de manera que podamos ayudar, ministrar a un matrimonio que está con problemas y dificultades. ¿Verdad que sí? Vamos a llegar regañándolos, vamos a llegar diciéndoles cosas, o vamos a llegar a través del fruto del Espíritu Santo de una manera dulce, a hablar en palabras dulces y ministrar la palabra en palabras dulces. Yo creo que sí necesitamos mucho de la benignidad de nuestro Dios para tener un trato muy afable. Amén. Me estoy explicando aquí, me estoy forzando en explicar lo que es benignidad. Es el espíritu que tiene la persona para hablar en forma correcta, afable, dulce, como lo hace Dios con nosotros. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente, que es la bondad. Ajá. Y aquí nos quedamos y ya no vamos a hacer ningún otro resumen. Vamos a ver lo que es bondad, que es otro de los frutos del Espíritu Santo. Agatouse, así como se oye, agatouse proviene del griego. Agatouse, bondad, en el diccionario enciclopédico, en el diccionario griego, arameo, lo encontramos en el griego especialmente, que es agatouse, y la traducción de agatouse al español es benevolencia. Ajá, bondad igual a benevolencia. Virtud dispuesta para la acción. ¿Sí? Una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo bueno. Hermanos, eso es bondad. ¿Sí? Bondad es aquella persona que tiene la disposición de hacer lo bueno, es decir, que tiene la intención de hacer lo bueno y que hace lo bueno. Amén. Esa es una persona bondadosa. Hay muchos hombres y mujeres que tienen muy buenos deseos. ¿Cuántos se acuerdan el día primero de enero? El 24, no sé cuándo lo hagan. ¿Cuándo es cuando hacen las promesas? ¿O cómo se le llama, hermanos? Las promesas, los propósitos, ¿verdad? ¿Fin de año? A bajar todos de peso, ¿verdad? Y nadie entiende. Puros deseos buenos, hermanos. Por eso es el fruto del Espíritu de Dios. Alguien que desea hacer lo bueno y alguien que tiene la capacidad de hacer lo bueno. Son dos cosas diferentes, hermanos. Pasamos por las calles y vemos a una persona que está con problemas y dificultades y uno tiene el deseo, bueno, hasta le hacen, ¿no? Ay, tengo el deseo bueno de lograr, pero no ayuda. No tiene el fruto del Espíritu de Dios. Agatouse, entonces, habla del carácter de la persona que tiene una disposición a hacer lo bueno y que hace lo bueno, hermanos. Amén. En la iglesia igual
Miren, en la iglesia están los dones, es la herramienta que Dios da. Pero los dones tienen que ir acompañados con la bondad. Quiere decir, el tener la herramienta para hacer un trabajo y el hacer el trabajo. Amén, hermanos. Estoy seguro que si en la casa tenemos mucho que hacer y luego el primer pretexto que decimos es que no tengo la herramienta, ¿verdad? A ver, fulanito, necesitas cambiar ahí o hacer esto. Sí, pero es que no tengo la herramienta. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero no tengo la herramienta. Ahora, que llegue la herramienta, es que me siento mal. Entonces sí tiene todo, pero no tiene la capacidad de hacer las cosas, ¿verdad, hermanos? Todos se nos quedan proyectos. Bajar. Proyecto número 1, bajar de peso. Proyecto número 2, ahorrar. ¿No? ¿Cuántos dicen? No, ahora sí, este año voy a ahorrar $5,000. Nada, hermano, llega el año y sigue igual el asunto. Necesitamos en la iglesia y en todo lugar, hermanos, los frutos del Espíritu se utilizan en todos los lugares, en cada una de nuestras áreas de nuestras vidas, hermanos. Porque es Dios el que hace lo bueno y da la capacidad al hombre de ser bueno. Amén. A Cristo le dijeron, maestro bueno, y el Señor Jesucristo no lo recibió, dijo, no me llames bueno, solo hay uno bueno. ¿Quién es el bueno, hermanos? Es Dios. Mateo 19:16, vayan por favor. Voy a decir que Mateo 19:16. ¿Cuántos nos está hablando nuestro Dios a través de los dones? Está hablando. Mateo 19:16-17 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno nomás, Dios. No hay nadie bueno, hermanos. En el mundo no hay nadie bueno, todo estaba corrompido, todo tenía podredumbre. Hasta que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el apóstol que vino a las partes más bajas de la tierra, a lo más bajo, porque hay un Dios bueno que vio la maldad de los hombres y envió a su Hijo. Por ser bueno, hermanos, envió a su Hijo. Y en rescate por nosotros que no somos buenos. Por eso Cristo dice, no llames a nadie bueno, nomás hay uno bueno. ¿Quién es bueno, hermanos? Es Dios, en su bondad. Romanos capítulo 11, por favor. ¿Qué fruto estamos viendo en esta tarde? Benignidad. Así es, bondad. Romanos capítulo 11, versículo 22. Apúntenlo bien porque parecen iguales, pero no son iguales. Amén. Romanos 11. Que Dios nos permita entender y tener los frutos preciosos de nuestro Dios en la iglesia, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Dice Romanos 11, por favor, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Oiga, hasta aquí, mire, levante los ojos, hermano. ¿Sabe que Dios es bondadoso, pero también es severo? ¿Se puede mezclar eso? Sí, porque Dios lo quiere. Dios es bondadoso, pero también es severo. Es lo que decía hace rato. Es paciente, pero también se enoja. Amén. ¿De qué le habla eso? De que Dios es bueno. Sí, Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios es bueno, no lo vamos a negar. Es bíblico. Dios es bueno, pero también es severo, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado porque estamos mal interpretando la bondad de Dios o la benignidad de Dios.
no malinterpretemos la bondad de Dios o la benignidad de Dios, porque Dios es bueno, pero también es severo. Amén. Quiere decir que por más bueno que sea Dios, va a llegar un momento en que va a ser severo Dios con nosotros. Y yo creo que la iglesia está malentendiendo lo que Dios es bueno. Como entrar fácil en el coqueteo con el pecado, hermanos. Y decir, Dios es bueno, ¿verdad? Dios me va a perdonar. Dios es bondadoso. Pero Dios es severo también. Entonces, hagamos un correcto balance o entendamos el correcto balance de Dios, que es bueno, pero que también es severo. Amén. Ahora sí, continuemos con lo que estamos leyendo, por favor. ¿Dónde estaban los recuerdos? Romanos 11:22, ¿verdad? Bueno. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Cuándo va a ser bondadoso Dios? A ver, completen la interpretación bíblica. Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si nosotros permanecemos en la bondad de Dios y no en la severidad de Dios, entonces vamos a ser exaltados, pero si no, vamos a ser cortados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no se dice mucho amén, ¿verdad, hermanos? Dios es bondadoso y Dios perdona nuestros pecados, pero hay que arrepentirnos y alejarnos, porque también es severo Dios. Amén. No podemos decir que la iglesia está bien en el pecado, hermanos. El principal problema hoy entre los matrimonios, me preocupan mucho los matrimonios de toda la iglesia, los jóvenes que están en un ambiente demasiado cargado de pecado. En todas partes está el pecado, ¿verdad? En el teléfono está el pecado, hermanos. Ahí van a decir ustedes, ya está viejito el hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, en el teléfono está el pecado. Hay cosas buenas, pero también hay pecado ahí adentro. Así que tener cuidado, porque Dios es severo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Sigamos analizando lo que es la bondad. ¿Cuánto tiempo llevamos? 4:57. Estamos bien. Primera de Crónicas, capítulo 16. Estamos viendo en esta tarde lo que es la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Primera de Crónicas, si no me equivoco, 16. Y vamos a ver el versículo 34 de Primera de Crónicas. Hermanos, Dios es bondadoso porque Dios nos da la vida. Y hoy podemos estar en este lugar alabando y glorificando su nombre, escuchando su palabra. 16:34. Amén. Clamad a Jehová porque Él es bueno. Porque ¿hasta cuándo es su misericordia, hermanos? Es eterno. Porque su misericordia es eterna. Amén. Dios es bueno, su misericordia es eterna, pero también es severo. Hermanos, miren, yo hablando de la misericordia de Dios eterna, me la he imaginado así. Dice la Biblia que nosotros estábamos destinados de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, esto quiere decir que todavía no nacíamos y Dios ya nos tenía en el pensamiento para tener misericordia de nosotros. No nacíamos nosotros. Escuchen, estoy hablando de la misericordia eterna de Dios. Luego nacimos, crecimos, nos alejamos de Dios, luego tuvo Dios misericordia de nosotros. Amén. Y volvimos al redil. Luego, cuando Cristo venga, entonces con los que están permanentes en Él,
entonces su misericordia va a continuar porque su pueblo va a reinar con él. Entonces ahí entendemos la misericordia eterna de Dios antes de que naciésemos, cuando nacimos, y tenemos un futuro lleno de la misericordia de Dios, siempre que permanezcamos en la bondad de Dios. Amén. Estamos viendo la naturaleza de Dios, su bondad. ¿Sí? Y luego 2 de Crónicas 5:13, yo se lo voy a leer para que lo busque si quiere buscarlo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. 2 de Crónicas 5:13. Porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová se llenó de la misericordia de Dios. Hermanos, este recinto en el que hoy estamos, en el que Dios nos permite, y si nos va a cambiar Dios a donde quiera que nos cambie, debemos de interpretarlo como la bondad eterna de Dios. Dios hoy está hablándonos de su bondad y debemos de permanecer en la bondad de Dios. Amén. Amén. En la bondad de Dios. Es la que nos sostiene. La bondad de Dios es la que está entre nosotros. La bondad de Dios es la que impide que Él derrame su vida y su paciencia. Y nosotros vamos a tener ese carácter de Dios en la tierra. Ser buenos, bondadosos. Alguien que quiera hacer el bien y alguien que hace el bien, ¿verdad? Ya no más planes, porque tenemos la bondad de Dios. Ya no más propósitos de año nuevo, ¿verdad? Ya no más sí lo voy a hacer, pero no lo hago. Como la parábola de los dos hijos. Uno le dijo, no lo voy a hacer, y sí lo hizo. Y otro dijo, sí lo voy a hacer, y no lo hizo. Amén. Entonces la bondad es aquel que quiere hacer lo bueno y que hace lo bueno, que siente en su corazón la necesidad de hacer algo por los demás y que ejecuta eso. Llámese oración por los demás, llámese ayuno por los demás, llámese visitas por los demás. ¿Usted sabe cuántos buenos deseos Satanás los tiene solo como buenos deseos en la iglesia? Le pregunto una cosa. ¿Usted no ha tenido un deseo ferviente de ayunar, pero que luego dice, por cualquier otra cosa no se cumplió el ayuno? Usted no ha tenido el deseo de ponerse a orar, pero nomás se queda con el deseo, ¿no? O sea, se aguantan las ganas, ¿verdad? Pero las ganas que no nos aguantamos son la de la coca, las hamburguesas. Y hermano, me dijeron, ya no hamburguesas, ya no, usted tiene colesterol. Pues a ver si puedo, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Amados hermanos, estamos viendo los frutos y los dones. Es la enseñanza bíblica que Dios tiene para nosotros. Amén. Esto no es un sermón nomás, hermano. Acuerden, cada exhortación bíblica es para nuestra ayuda espiritual. Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, 19. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero. Romanos 7, 19. ¿Cómo dice? Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso. Ajá. Este es el todo del hombre, ¿verdad? Es el todo. No podemos hacer el bien que queremos, porque no está la bondad de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios, ¿qué tenemos hoy como creyentes? A través de ese Espíritu podemos demandar a nuestro Dios. Escuche cómo se escucha fuerte, porque demanda es algo fuerte, y algo fuerte, pedirle a Dios es como incorrecto, ¿no? Pero el apóstol utiliza esa palabra. Que Dios permita que tengamos su bondad en cada uno de nosotros. Eso va a hacer que terminen los buenos deseos. Quiero hacer muchas cosas. Quiero ayunar, quiero hacer... Hermanos, hoy los que ayunaron reciban una felicitación. Dios los bendiga, porque tienen la bondad de Dios ustedes. Los que se ponen a orar, los felicito porque tienen la bondad de Dios de ustedes, porque ustedes oraron en favor de otras personas. Amén. Que Dios bendiga su iglesia. Que sigamos siendo como Dios es bondadoso. Amados hermanos, hagamos el esfuerzo. Amén. Hagamos el esfuerzo todos. Y echémonos porras, por favor. Dice ahí la lectura bíblica que tuvimos, ¿verdad? Sean pacientes con los que son ociosos, ¿verdad? Y denle ánimo a las personas que no están animadas. Yo me acuerdo cuando hacía ejercicio, hermanos, y corríamos 3 kilómetros, 4, 5. Y cuando íbamos llegando a la meta, había personas, ánimo, bravo, y todos, y en ese momento corríamos más recio, ¿verdad? Todo lo demás estábamos bien caídos. Ya llegábamos a ese momento y todos sentíamos algo bueno. Bueno, a todas las personas, hasta el que llegaba al último, le decían, ánimo, arriba, adelante. Y así debemos de ser la iglesia. Animarnos unos a otros. Amén, hermanos. Vamos a animarnos, pues. Y no nos cansemos de hacer el bien, como dice la escritura bíblica. Bueno, vayamos a los últimos textos. Dice Mateo 5:16, por favor. Que Dios nos ayude a ser buenos y a seguir adelante. Mateo 5. Las cosas buenas hay que seguir haciéndolas, hermanos. Los que ayunaron, adelante, ánimo, sigamos adelante. Los que no ayunaron, adelante, hermanos, a ayunar. Los que no ayunaron y oraron, adelante, hermanos, sigamos haciendo las cosas buenas de Dios. Amén. Estamos para echarles porras. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Estoy bien. Mateo 5:16. Estoy mal. Mateo 5:16. Ya estoy bien. Así alumbre vuestra luz, gracias, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oye, hermanos, no todas las personas glorifican a Dios y hablan bien de los hermanos, ¿verdad? Luego se cometen errores y mira a ese hermano, ¿verdad? O a qué va a la iglesia, a perder el tiempo. O sea, nos ayudan bastante. Nuestra bondad va a hacer que ellos digan, en lugar de ¿a qué vas a la iglesia?, que ellos glorifiquen a Dios. Amén. Porque la bondad de Dios va a estar en nosotros. Que Dios bendiga a su iglesia y que podamos testificar que Dios existe, porque le decían al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Muchas personas no creen que existe Dios, pero Cristo les dijo: no me han visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Hermanos, nosotros a través de la bondad reflejamos a un Dios que está en los cielos. A través de la benignidad reflejamos y hablamos de un Dios verdadero, real, que está en los cielos. Amén. Es decir, nosotros somos el reflejo de un Dios vivo, de un Dios real que está en los cielos, siendo bueno con todos. Ahora nosotros somos quien refleja en este mundo que necesita la bondad de Dios. Amén. Hace poco escuché la necesidad de un matrimonio, amada iglesia, y me da mucho pesar los matrimonios que tienen problemas y dificultades, porque si el matrimonio tiene problemas, miren, la base del matrimonio, para la sociedad la base es el matrimonio, ¿sí? Para el gobierno y para la iglesia también. ¿Por qué? Porque en el matrimonio están los niños, la descendencia, está el conjunto, el núcleo, está la voluntad de Dios. Y cuando una de las dos partes del matrimonio entra en conflicto, entonces hay mucho problema. Va a haber un desorden y muchas personas van a ser afectadas. ¿Sí? Entonces oremos a Dios por los matrimonios, que Dios tenga bondad y que podamos reflejar la bondad de Dios a las generaciones que vienen. Hermanos, los hombres no creen en Dios, pero nosotros sí creemos y vamos a reflejar a ese Dios que está sentado en los cielos, que es real y que es verdadero entre nosotros, porque están viendo un reflejo del carácter de Dios que está en los cielos. Hay mucha necesidad de que el hombre testifique de un Dios, no que hable, hermanos, solamente. Hay muchas personas, muchos hombres, muchos creyentes que hablan de un Dios, pero no lo creen. No creen que existe Dios. ¿Sabe por qué no creen, hermanos? Porque mientras no seamos bondadosos, mientras no tengamos benignidad, mientras no perdonemos, no estamos hablando de un Dios que creamos. Estamos hablando de un Dios falso, al menos para nosotros. Así es que testificar es creer que existe Dios. Y los dones son eso, hermanos, y los frutos son eso. Dios vive y Cristo vive, hermanos. Amén. En esta tarde. Amén. Recibimos a nuestra hermana. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Puestos de pie, vamos a seguir entonando estos estribillos. Espíritu de Dios.
Señor.
Espíritu construye mi vida. Digno de recibir
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarle mi corazón, vivo por vivir, vivo por vivir. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, Dios incomparable, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al Amén. Nuestro Dios, así va a Amén. pasar nuestro hermano pastor que traerá los avisos en el próximo. La oración final. Pasa a vosotros, hermanos. Toma sus asientos. Voy a dar los avisos rápido. Primero, quiero darle gracias a Dios porque mañana estábamos pidiéndole a Dios por una petición y enseguida contestó, hermanos. Y es nuestro Dios. Le decíamos que yo le iba a decir al hermano que no teníamos los